Tengo el honor de presentarles, señoras y señores, a un colega de grandes jornadas periodísticas que se llama Ricardo Uceda. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto. En el último número de la revista El Colegio de Periodistas, que Ricardo no ha leído, porque me acabo de enterar, aparece un artículo de uno de los discípulos de él. Recuerda el paso efímero que tuvimos en un periódico que se llamaba La Razón, que duró poco tiempo al aire, pero que llevaba todo el sello de Ricardo. ¿Por qué? Entre otras cosas, por la forma como incorporaba a jóvenes, los educaba, y hay un párrafo de ese artículo que se llama Al maestro con cariño. Ricardo llenó la redacción en aquella, estamos hablando del año 86 u 87, de la redacción de gente joven, ¿no? Y el periodismo se aprende pues en la cancha mayormente, ¿no? Y el gran entrenador que tuvo esos jóvenes es Ricardo. Lo otro, para presentarlo a él, en el diario La República, él tiene una columna importantísima, es El Informante, que es de periodismo de investigación puro, en el estilo literario escueto, seco, a veces hasta chocante de Ricardo, pero que es la forma de presentar el periodismo de investigación. Menos bla, bla, bla. Y esa columna es respetadísima por todo el mundo, porque cada coma que pone Ricardo en la columna está debidamente sustentada, investigada, etcétera, etcétera, etcétera. He dicho por el momento. ¿Qué dice Ricardo? ¿Cómo te va? Buenos días. He visto. Me abrumas un poco. No, es que no nos vemos nunca, entonces hay cosas que uno tiene que decir en público, pues. De lo contrario, ¿para qué sirve la vida? Oye, el otro día vimos declaraciones tuyas, declaraciones del IPIS, etcétera, sobre este ambiente que se está enrareciendo con la prensa. Porque hay gente del gobierno que no sé pues qué entenderá por libertad de prensa o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso, Ricardo, por favor? Bueno, yo pienso que hay una situación en la que el gobierno va a actuar contra los medios, principalmente porque considera que los medios principales son parte del campo del orden antiguo, ¿no? Entonces, y que por lo tanto, de alguna manera, forman parte de las fuerzas que hay que vencer, ¿no? Y creo que ellos tienen, con matices, desde luego, una concepción de libertad de prensa que no es la que, de alguna manera, con el consenso de los últimos 30 años, diría, hemos construido, ¿no?, los distintos sectores de la sociedad. Entonces, por eso se dan declaraciones, manifestaciones y, de alguna manera, vía proyectos de ley o acciones, quizá desde dirigentes o desde el Ministerio de Transportes o donde sea, vamos a ver eso, ¿no? ¿Crees que vamos a ver eso? Pienso que sí, porque ellos piensan así, ¿no? Ellos piensan así. ¿Tú crees que vamos a ver cierre de medios? Es difícil decirlo. Hostigamiento de medios. Mira, para comenzar, creo que se puede recurrir, o podrían recurrir, a que el Ministerio de Transportes empiece un nivel de fiscalización de contenidos. Okay. Fíjate tú, el empresario, abogado, ¿no?, y periodista también, Morey, en un diferendo que tiene con periodistas de Willax, está planteándole nuevamente al Ministerio de Transportes que actúe, ¿no? Entonces, allá hay un reglamento que supuestamente lo habilita. Para mí, ese es un punto en el que ellos no necesitan del Congreso para actuar, o podrían pensar así. Entonces, es un peligro terrible eso, porque desde el momento en que el Ministerio de Transporte dice, bueno, yo me voy a meter con la forma como tú tratas al resto. Entonces, comienza con Willax y sigue con el 4, con el 2. Esa es una puerta que tiene un alcance, no diré infinito, pero es muy peligroso. Entonces ahí tienen uno, ¿no? Por decirte, ¿no? Y el otro es este proyecto también que bueno, aparentemente se cayó, pero, sí,
Tampoco quiero ser tremendista, ¿no? Yo simplemente digo que tenemos en el gobierno sectores que piensan de ese modo, ¿no? Que la libertad de prensa es la libertad de prensa para la clase dominante, ¿no? Sí, bueno. Entonces, bueno, sí, pues. somos parte del contingente. Esa es la base, pienso, ¿no? Claro que sí. En eso, digamos que el manifiesto, el documento presentado por Perú Libre ante el Jurado Nacional de Elecciones, se habla en estos términos. Sí, y también el presidente de otra forma también lo expresaba en sus discursos, pese a que él puede no haber sido el redactor de esa... No, claro que no. Pero vemos sí. ese pensamiento, ¿no? Y si tú ves también en estas actas del Consejo de Ministros que difundió Christopher Acosta en Canal 2, aparecen ministros, digamos que supuestamente no son de la izquierda radical, ¿no? Me parece que el mismo Frank que aparece hablando, ¿no? Sí. Que los medios, el golpismo, ¿sí? Es decir, hay eso ahí, ¿no? Hay eso ahí. Y yo creo que hay que reaccionar a lo concreto, ¿no? Sí. Y no gritar lobo cuando no está efectivamente, pero tampoco podemos desconocer que hay esa idea, ¿no? Exactamente. Esto, como tú sabes, se está produciendo en un contexto de lo que podríamos llamar una polarización. Ayer ya se ha hablado del cierre del Congreso, y ha habido gente que en el meeting de Bellido, etcétera, está hablando de que cierren el Congreso, y ayer también se está hablando se está comenzando a hablar del cierre del presidente, digamos, de la vacancia del presidente. Y yo creo que esto comienza a achicarse los márgenes y comienza con la censura al ministro de Trabajo. Es inevitable esa censura. ¿Lo ves así o te parece que esto es una exageración sensacionalista, periodística, mediática? Yo creo que estamos en una confrontación política muy grande, ¿no? Entre dos sectores políticos de la sociedad, ¿no? Y estamos en el curso de una, no quiero emplear el término bélico, guerra, pero sí, a veces no hay otra, ¿no? Hay sí. Hay una guerra política, no es una batalla. No es una batalla, es una guerra. Entonces, eso tiene vamos a suponer que son 10 rounds, tiene un 10º round, y estamos viendo los primeros rounds, estamos viendo una primera etapa. Entonces hay que ver todo, ¿no? Esto pienso que se va a tensar efectivamente cuando haya un intento por imponer desde una fuerza social, porque no pueden hacerlo desde el Congreso, una asamblea constituyente. Sí, eso es lo que hago. ¿No? Entonces, en el camino, tanto el Congreso y otras fuerzas como el gobierno y sus aliados y la población que lo respalde, eso es muy importante, van a seguir alimentando esta polarización, ¿no? O sea, esta es una polarización que creo que no está en su mayor expresión todavía. Todavía no. Pero creo que vamos en esa ruta. Sin duda, ¿no? Yo creo que vamos en esa ruta y que de alguna manera los plazos se estrechan, ¿no? Ahora, no la tiene fácil el gobierno, ¿no? Porque en el camino la población, digamos, va a percibir si realmente satisface sus expectativas, ¿no? Pero también va a reaccionar a mensajes que son pues irreales, demagógicos, si tú quieres, como la segunda agraria, sí, pero que pegan, ¿no? Sí, claro, hay un sector que está feliz, o sea, no eso no agraria, que tú digas que no, técnicamente no es reforma agraria porque ya no hay esto, que en realidad son minifundos, pero el tema es que... Sí. El tema es que va a haber fertilizantes baratos, va a haber en fin, una serie de cosas que van a beneficiar probablemente con subsidios, porque estamos hablando acá de subsidios, mientras la caja aguante, ¿no? Después ya veremos, pero salimos del paso y acumulamos acumulación de fuerzas para llegar a la... A mí me ha parecido muy interesante, porque bueno, ¿no? De alguna manera
yo veo las cosas con cierto cinismo, ¿no? Claro. Cinismo en el sentido Como que, debe ser. que un poco nos acostumbra a tener el periodismo, ¿no? El Que lo periodismo miras, es así. que no lo miras como una cuestión que hay que reaccionar moralmente, o no, o principistamente, sino me pareció muy interesante un reportaje ayer de Panorama sobre las escuelas populares, las escuelas de Perú Libre, ¿no? Es decir, qué fuerza qué amplitud, mejor dicho, qué amplitud nacional para hacer una escuela para jóvenes, ¿no? Sí. Y es una cosa totalmente legal, ¿no? Es cierto que el reportaje era un poco diciendo cómo es posible, pero en realidad eso debería hacerlo pues cualquier partido, ¿no? Desde luego. Pero no sé si has visto esto. No lo he visto, pero es evidente que Perú Libre lo que está haciendo es construir militancia. Y bueno, y no se le puede criticar por eso, Claro. ¿no? Y que cosa que todos los partidos deberían hacer. Claro. Construir militancia. Se ha perdido ya la carrera política entre el partido, etcétera, ¿no? Mucho invitado. Entonces, Claro, hay una política pues burocrática, ¿no? Desde la curul, Eso digamos, ¿no? El dinero. me llamó la atención muchísimo de esta cuestión, esta cosa que no logro comprender. Te piden la renuncia. Yo soy el presidente del Consejo de Ministros, le piden la renuncia al ministro de Trabajo y no hace caso. Y no solamente no hace caso, sino que al día siguiente o a los pocos días, el que te pidió la renuncia te respalda y va a ser cuestión de confianza y te acompaña al Congreso, etcétera. ¿Qué es esto? ¿Esto es una táctica política o esto es un desconcierto? Esto es una situación mentalmente un poco rara. Mira, yo no conozco como quisiera o como debiera el día a día de la interna, como dicen los argentinos. La interna, claro. ¿no? La interna del partido, la interna del gobierno. Pero me parece claro que al sector del partido no le cayó bien la destitución de Béjar, ¿no? Sí, claro. Y entonces, de alguna manera, no lo defendió Castillo, puso un canciller que no era de su agrado. Y bueno, han tenido contradicciones y eso explica que le pidan, que lo quieran empujar un poco a Barabí, ¿no? Pero yo pienso que ellos se han entendido, ¿no? Que hay como unas 3 corrientes ahí de la izquierda. O sea, la izquierda, por primera vez, toda ella está en el gobierno, ¿no? Uh-huh. La que abandonó la lucha armada, la socialdemócrata no, pero todas las de izquierda, ¿no? Y la que viene de Sendero, la que viene del MRTA, están todos en el gobierno y pienso que todos han llegado a un acuerdo y que van a mantener su unidad, ¿no? Entonces eso pasa por una serie de cosas, entre ellas pues defender a Barahí. Claro. ¿No? Así que ante todo, Bellido es un eficaz agitador, ¿no? O sea, tú dirás, pues, día impresentable, ponlo primero, pero obviamente que no, después el primero que podría ser. No, él está ahí actuando políticamente. Así es. Está en el marco de esta confrontación que hemos hablado hace unos minutos, ¿no? Claro. Si él estuviese sentado acá, no hablaría así. Es muy eficaz en eso. Ninguna duda que no hablaría así. Yo le podría entrevistar, pero solo por teléfono, lamentablemente. No es el mismo personaje de ayer. No es otro personaje. No es. Bueno, también te voy a decir que es Castillo así, ¿eh? Exactamente. Castillo. Si tú hablas con personas que han tratado, discutido, combatido con Castillo es una persona muy afable, sí, ¿no? Hasta delicado, ¿no? Sí. Pero en grupo es otra cosa, ¿no? En grupo es otra cosa. Es muy típico del dirigente sindical, ¿no? Típico del dirigente sindical. Que se está jugando el puesto, que tiene que mostrarse más combativo, más radical. Tiene que quedar bien con el conjunto, ¿no? Claro, eso es muy cierto. El tema de los dinámicos del centro sobre el que tú has escrito, ¿qué rol, qué papel puede jugar en esta coyuntura política? El tema fiscal, el tema de posibles prisiones preventivas que podrían incluir a Cerrón.
Yo no he escrito sobre lo dinámico del centro, he escrito sobre Cerrón. Sobre Cerrón, perdón. Ok. Claro, sí, y no... Antes de que salga lo de lo dinámico del centro. Sí, y pienso que hay una mafia ahí de brevetes que ha sido investigada hace tiempo, que como bien dice Cerrón, tiene muchos personajes, la mayoría de ellos de otros partidos o de otra extracción. Hay una encomiable o en todo caso llamativa, ¿no?, actuación fiscal en todo sentido, y ahí me gustaría ver bien qué cosa es lo que hay. Porque ya hemos visto, o sea, y creo que sobre todo en el periodismo hay que tener, o tratar de tener, ¿no?, porque es difícil a veces acertar el mismo criterio con todas las fuerzas políticas. Sí, claro, desde luego. Acá tenemos, la política está judicializada en toda dirección. Está judicializada, absolutamente. Pues, el APRA, Fuerza Popular, Perú Libre, todo el mundo, ¿no? Hasta el santo del Partido Morado, ¿cómo se llama? El señor Guzmán, tiene por ahí una cosa que, ¿no? Sí. Es decir, todo el mundo. Entonces, y tenemos un Ministerio Público que, digamos, no tiene, o sea, por su propia naturaleza y características, no rinde cuentas a nadie, ¿no? Tiene un enorme poder de posicionamiento de sus causas. Tiene arrinconada la prensa que quiera ponerse díscola o en todo caso escribir mal, ¿no? Entonces, por eso yo me tomo me parece que hay indicios muy graves, ¿no? Sí. O sea, esto no quiere decir que no son, pero digamos, y por supuesto que es un bocado muy preciado, Cerrón, ¿no? Cerrón. Él viene un poco a reemplazar a Keiko, ¿no? ¿Te acuerdas que a Keiko Fujimori, a la cual naturalmente hay que investigar y sentenciar? Pero también le hicieron el cerco, ¿no? Entonces, yo diría, no es que no lo quiera hacer, ¿no? Pero bueno, no me dedico a esto, pues a escribir. Pero sí, lo que siempre, ¿no? Efectivamente es algo que se puede ver y que se puede constatar. La situación de los medios en este momento. Hemos comenzado hablando de las posibles amenazas que se puedan salir sobre ellos. ¿Cómo están yendo los medios? ¿Qué tipo de trabajo están haciendo? ¿Se está haciendo investigación? ¿Se está actuando? Yo veo, por ejemplo, acá que llegan una serie de jóvenes nuevos, una especie de nueva generación. No me gusta emplear el término generación, digamos, pero bueno, veo mucho joven que está trabajando en forma seria. Estamos entrando en una nueva etapa. Los medios virtuales son los que están destinados a liquidar al papel. Internet reemplaza con mucho éxito al canillita y al kiosquero. Bueno, de hecho sí, estamos en una nueva etapa y pienso que que cada vez más va a haber nuevos actores, cada vez más nuevos financiadores, cada vez más gente joven, ¿no? Y la propia prensa tradicional, o incluyo ahí a los canales, las radios, va a tener una evolución, ¿no? A mí en general me parece que la prensa reacciona rápido, ¿no? A veces digamos, sin ver todo el panorama, ¿no? Mira, como en el caso de Maraví, ¿no? La prensa creo que ha debido publicar todo el expediente de Maraví antes de decirlo. Antes de decir, ¿no? 3 semanas, ¿sí? Con un atestadito, ¿no? No digo que el señor no esté vinculado, ¿no? Pero realmente lo que se ha dicho, con lo que finalmente, esa documentación, yo pienso que ha debido estar antes. Hablo del caso de la prensa, porque lo político es distinto. Tú puedes decir, bueno, yo no creo que el señor Bellido o el señor Maraví debe estar en este gabinete, esa es otra cosa. Pero bueno, yendo a la prensa,
Pienso que sí, vamos a tener nuevos actores, que se viene una prensa oficialista o una prensa favorable al nuevo orden por todo lado. Está viendo los tabloides que... Sí, pero pienso que ellos deben estar pensando en algo mucho más potente. Más, ¿no?, que los tabloides. Claro. Los tabloides te recuerdan... Porque esta guerra sí, no se hace sin la parte mediática, los, ¿no?, los cañones de palabras o los cañones de papel, digamos, por llamarlo de alguna manera, que indudablemente nos hacen recordar la prensa de la época de Fujimori y Montesinos al final, ¿no?, como se hacía. Bueno, hay que demorarse un poco, porque esa sí pienso que era una prensa completamente delincuencial, pagada, hecha en palacio. Acá no sabemos cómo va a ser. Claro, no sabemos qué modalidad va a... Claro, ¿no? Pero... tú puedes decir, claro, si va a haber plata de la región tal o cual. Bueno, vamos a ver. Sí. Porque yo estoy, pues, digamos, afincado en una organización que estará dispuesta a defender hasta a medios de índole político que tengan algún tipo de problema, o reciban una venganza, o tengan un ataque, ¿no? No sabemos, pero eso, por puro... intuición, creo que va a venir. Vamos a tener estos actores. Eso va a venir. Antes, recordé en un programa anterior, yo le hice una de las últimas entrevistas que le hicieron a Bressani, al gordo Bressani, ¿no? Claro, él fabricaba... Claro, y él contaba cómo se hacían los titulares, o sea, era una cosa bastante simple. Un gran contador de chistes, ¿no? No sé si debiera sacar eso ahora. Bueno, sí, pues bueno, ya no está en este mundo, pero en fin, es un personaje que se metió en problemas por esa cuestión, pero la parte que rescato es, y además lo dijo públicamente, o sea... ¿no? Sí, no, él era el operador. Yo, ¿cómo eran los titulares que mandaban? Como se redactaban los titulares, el titular se mandaba por internet nomás, no había mucho problema de que bueno, ahora todo se hace así. Y tú te acuerdas antes que había que, los tabloides... tenían que tener titulares grandes y cuántos golpes, ¿te acuerdas los golpes que había para la primera plana, ¿no? O sea, tantos golpes para que entre en letra grande. Bueno, él tenía toda esa técnica antigua, digamos. Hoy día ya los jóvenes no hacen eso. Sí, antes había artistas titulando, ¿no? Pero él dice que lo mandaba. No sé si ahora el gobierno va a tener un operador de ese nivel. Y estoy hablando bien de Bressani y de su talento, ¿eh? Ojo. Pero a lo mejor nos estamos preparando para algo similar, ¿no? Sí, porque también ten en cuenta que hay una confrontación, hay una pugna, digamos, vamos a llamarla geopolítica, ¿no? Entonces me parece que el sector que ha estado con el chavismo, pues va a hacer lo posible para ayudar al gobierno de Castillo. Y ellos tienen, mira, en Venezuela, en Ecuador y en el propio Bolivia han usado todas las formas de lucha, desde apresar o detener o expulsar, hasta comprar medios vía empresarios amigos. Los empresarios amigos. Y usar leyes que indirectamente son una represalia. Entonces, solamente creo que ahora Nicaragua se quedan con pocas formas de lucha, pero hay unos mecanismos siniestros, ¿no? De acuerdo. Bueno, tenemos que dejarlo acá. ¿Qué estás preparando, Ricardo? Yo nada, ahora escribo 2 veces por semana. No, ahora estoy zambullido. El principal volumen de mi trabajo, sobre todo en la segunda mitad del año, es analizar investigaciones latinoamericanas, porque tenemos un premio latinoamericano que es hace 20 años y una conferencia que es a comienzos de diciembre en Uruguay este año. Entonces estoy metido en eso de momento casi al 100%. Ricardo Uceda, gracias Ricardo por la visita. Un placer. Seguiremos conversando si quieres bien seguirnos visitando. Vamos a nuestra segunda.